Gloria sea nuestro buen Señor. Qué alegría el poder cantarle, el poder adorarle y el poderle pues expresar con lo más profundo de nuestro corazón las gratitudes que tenemos para con Él, ¿no? Y de eso se trata el tener tiempos de alabanza y de oración. Un saludo muy especial a todas nuestras sedes. Les amamos y esperamos que esta palabra pues siga siendo de edificación para ustedes, caminando sobre las aguas. Yo me pongo a pensar qué extraordinario plan de nuestro Señor, ¿no? Qué hermosa propuesta de parte de Dios para la vida del creyente, ¿no? O sea, es como cuando Dios creó a Adán y Eva y los crea y los coloca en un paraíso, en un sitio espectacular y les dice, administrenlo, cuídenlo, pero ustedes están a cargo, ¿no? Siempre los deseos de nuestro buen Dios es el que, producto del amor que le tenemos y de la gratitud que le tenemos de habernos creado o de habernos permitido volver a nacer, el poder cuidar lo que Él ama, ¿no? Y de maneras extraordinarias, ¿no? Y entonces yo me pongo a pensar, Señor, qué bella propuesta que le tienes a tus seguidores. Qué hermosa propuesta de vida que tú le tienes para tus hijos. ¿Y qué? Que vivamos esta vida caminando sobre las aguas. ¡Wow! Espectacular, ¿no? No regidos por lo terrenal únicamente, no regidos por lo natural únicamente, sino poder vivir en la dimensión aquí en la tierra, pero en la dimensión espiritual, en la dimensión de lo sobrenatural, haciendo lo que Él hizo cuando Él anduvo por esta tierra, ayudando a otros, compartiendo con otros, supliendo la necesidad de otros. Y cuando vienen los ataques y cuando vienen las tormentas, simplemente siguiendo, caminando sobre las aguas, sin dudar, sin quejarse, sabiendo que la victoria está asegurada. Qué hermoso estilo de vida. Y tristemente, pues los seres humanos no sabemos aquilatar, valorar, aspirar a ese territorio, ¿no? Sino que al contrario, ¿no? Nos vamos aterrizando después de haber nacido de nuevo sobrenaturalmente. Vamos aterrizando hacia lo terrenal. Después de haber estado en los aires experimentando lo sobrenatural de Dios, cada uno tiene un testimonio, cada uno tiene una historia de cómo llegó a los pies de Cristo. Ya estabas volando en lo sobrenatural y ahora ya me acostumbré y empiezo a aterrizar y a querer vivir como los gentiles, como decía el Señor Jesús, únicamente preocupado en qué voy a comer, qué voy a vestir, dónde voy a vivir. No, dile a tu vecino, no, así no voy a vivir yo no me voy a conformar. Bueno, y entonces, la semana pasada veíamos dos obstáculos que se le presentaron a los discípulos y los cuales el Señor les advirtió acerca de que impedimentos no te van a permitir pues experimentar o vivir en esa dimensión hermosa y extraordinaria de vivir la vida caminando sobre las aguas. El primero de ellos tiene que ver con la experiencia de Pedro. Permítame leerles. En Mateo 14, verso 27 al 32 dice, pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo. Si puedes ahí escribir a los que están viendo online, pon ahí, no tengan miedo. Tengan ánimo. Yo estoy aquí. Me maravilla estas declaraciones y las he apuntado aparte yo en un cuadernito ahí que tengo, ¿no? No tengas miedo, ten ánimo, Él está aquí. Así es lo que decía Jesús, no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Te dice Dios en medio de las tormentas, de tal manera que tú puedas seguir creyendo y estar dispuesto a dar los pasos de fe necesarios para seguir avanzando.
Verso 28, entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre las aguas. Bien valiente Pedro, así que si eres tú, yo voy, ¿no? Sí, le dijo Jesús, ven. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca, caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, le dice, gritó. Y de inmediato Jesús le extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Y cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. ¿Por qué dudaste de mí? Nuestro caminar con el Señor es un caminar por fe. Y cada uno de nosotros tenemos anhelos, tenemos sueños, tenemos proyectos, tenemos planes para nosotros, para nuestra vida conyugal, para nuestra descendencia, para nuestros hijos. Y si no incluimos el elemento de fe, vamos a hacerlo únicamente con nuestras fuerzas. Y cuando vengan los ataques, nos vamos a desanimar y vamos a terminar quejándonos. Pedro se lanzó y empezó a caminar. Pero cuando sus sentidos fueron los que empezaron a determinar su pensamiento y su corazón, ahí se hundió. Cuando su fe empezó a centrarse en el Señor, en la palabra, en lo que Él me está diciendo, Él caminó. Entonces la pregunta es, ¿cómo está tu fe? Si tengo fe, yo creo y por lo tanto actúo. La realidad, Pedro tuvo fe, creyó y actuó. Ahora, la fe nace de la confianza y la confianza del conocimiento, por supuesto. Pedro ya conocía al Señor, ya lo había visto obrar, ya lo había visto a Él caminar también sobre las aguas. Dijo, ok, tú puedes, yo puedo, con tu ayuda. Pero vemos cómo Jesús les decía a ellos, entre la fe y el temor, les decía, no tengan miedo, tengan ánimo. ¿Por qué razón? Porque si tengo miedo, no voy a creer y me paralizo. Si tengo fe, voy a creer y voy a actuar. Pero si tengo miedo, es porque no creo que esto se va a solucionar y me paralizo. El miedo nace de la desconfianza. La fe nace de la confianza. Y la confianza se desarrolla a través del conocimiento, de las experiencias. La desconfianza no te permite mayor desarrollo porque no hay conocimiento o experiencia. Estamos hablando de caminar por fe, caminar sobre las aguas. En 1 Samuel, el verso 17, el capítulo 17, el verso 37, se presenta un episodio muy interesante entre el rey Saúl y el rey David, y el futuro rey, David. David todavía era un pastor de ovejas. Los filisteos están enfrentados contra el pueblo de Israel. Los filisteos están a un lado de su ejército, al otro lado está el ejército de Israel. Y los filisteos traen a un gran peleador, gigante, Goliat, listo para ir. Y los empiezan a desafiar. A ver, pues, ¿quién de ustedes venga? Y claro, todo el ejército de Israel se moría de miedo y no quería salir. Y David, pastorcito de ovejas, que había ido a llevarle la comida a sus hermanos, vio todo el escenario y dijo, yo puedo. Y se fue donde Saúl, que estaba preguntando a ver voluntarios, dijo, yo lo hago.
Y Saúl obviamente dudó, vio un pastorcito de ovejas, ni siquiera era un soldado. Y le dice, ¿estás seguro? Y esto es lo que responde David, verso 37. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y el oso, me rescatará de este filisteo. Así que Saúl por fin accedió. Ok, está bien, adelante. Y que el Señor esté contigo. David, queridos hermanos, conocía al Dios que lo había sostenido a través de otras situaciones peligrosas en el pasado, como el león o el oso. Él había visto y experimentado el poder y la protección de Dios en su vida. Y esto se desarrolló dentro de él, una fe audaz. Entonces, la fe, queridos hermanos, me permite creer y por lo tanto me permite actuar. Pero la fe nace de la confianza y de la confianza del conocimiento. Una cosa es que yo dé una ofrenda de lo que me sobra, otra cosa es que yo dé una ofrenda que sea la mitad de lo que tengo en el bolsillo, y otra cosa muy diferente es que yo dé una ofrenda de todo lo que tengo. Cada una de ellas son pasos de fe que yo lo puedo empezar a experimentar poco a poco en mi vida. La prueba de la fe es lo que habla Santiago. La prueba de mi fe. Entonces, cuando Dios me desafía a que le obedezca y me dice, dale de esos 20 soles que tú tienes, dale 5 a fulanito o pon 10 en la canasta, dice, Señor, pero estos 20 son para la semana. Después, ¿cómo voy a hacer? Bueno, más o menos me organizo. Tengo aquí para 3 días de movilidad y los otros 2 les pediré a un amigo que me lleve. Ok, Señor, ahí está. Y lo ejecuto y empiezo a ejercer mi fe. Que al comienzo son pasos no muy arriesgados. Pero una vez que tú ves a tu Dios ayudándote con el oso y el león, entonces el resto, mira, vas a estar dispuesto a ir por el Goliat. Exacto. Y entonces, primero diste 5, después en otra ocasión diste 10, y después, ¿sabes cosa? Mira, mi Dios ha provisto cuando tenía 10, así que mi Dios va a proveer cuando tenía 5 y mi Dios va a proveer cuando tenga nada. Acá está, Señor, me estás pidiendo mis 20, acá están mis 20. Es lo que está diciendo en ese momento David. Mire, rey Saúl, tranquilo. Yo ya conozco al Dios que me libra del oso, que me libra del león. Ojo, y un oso y un león no son cosas sencillas. Entonces la pregunta es, en este desafío que tal vez usted esté viviendo, en esta dificultad que tal vez usted esté viviendo hoy, ¿se va a quejar o te va a ayudar a retroceder un poco y pensar, Señor, tú me has librado antes de esto o del otro, también me vas a librar de esto o aquello? Vamos para adelante. Dios quiere que caminemos sobre las aguas, no solamente para ayudar a otros, sino también para yo poder seguir avanzando, caminando sobre las aguas. Y no solamente para yo estar bien o mejorar o avanzar, sino también para cada vez ayudar a más. Como veíamos en la alimentación de los 5,000, es con lo que yo tengo. Pero tienes que estar dispuesto a ser audaz. Tienes que estar dispuesto a lanzarte. Y la fe se tiene que ir desarrollando en la vida del creyente, ¿no? Por eso cuando la fe, que es declarada como una de las características del fruto del Espíritu, la fe, ese fruto del Espíritu tiene que madurar para que la fe tenga un sabor y una consistencia poderosa. Si usted se come un mango verde, esa parte dulce todavía no va a estar desarrollada.
Pero si usted se come un mango maduro, mira ese dulce del mango, mira, te va a explotar. Igual ocurre con la fe. La fe es uno de esos sabores del fruto del Espíritu. Usted tiene el Espíritu Santo en tu vida, por lo tanto, hay un nivel de fe en tu vida. Y de repente es medio sin sabor, de repente es medio verdecito, pero Dios no quiere que se quede ahí, Dios quiere que madure, por eso que hay la prueba de nuestra fe. ¿Y qué es lo que, como dice Santiago, que hace la prueba de nuestra fe? Me produce paciencia. ¿Y qué hace la paciencia? Me da fortaleza, me da consistencia para poder seguir avanzando. Ese es el caminar, pero usted tiene que entender que ese es el caminar en Cristo. Vivir la vida caminando sobre las aguas. Y no es únicamente para mí, sino para ayudar a otros. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que usted estuvo dispuesto a arriesgar su tiempo, talento y tesoros para irlo madurando en medio de dificultades, en medio de tormentas? Y que vaya creciendo, porque si tengo fe, yo creo. Y si yo creo, yo actúo. Si tengo miedo, me paralizo. Entonces no permitas que el miedo te robe la oportunidad de caminar en ese terreno de la fe. Ahora, la Biblia también dice que la fe, como usted bien sabe, viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, rapidito, le voy a dar algunos versos. ¿Tienes problemas financieros? ¿Qué dice la palabra de Dios? Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Me ha suplido antes con 1, con 2 o con 3 soles y ahora me va a suplir con 50, con 100 o con 200,000. ¿Estás ansioso por alguna decisión futura que tengas que tomar? Salmo 32:8. Nos recuerda, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Tranquilo. Estoy ansioso, no sé qué va a hacer, pero el Señor fija sus ojos y Él me va a conducir y me va a indicar el camino por donde andar. Hay una enfermedad alrededor tuyo, tienes alguna enfermedad. Podemos recordar Isaías 53:5. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. David recordó cómo Dios lo había librado del oso, cómo Dios lo había librado del león. Usted recuerde la palabra, cómo Dios te prometió esto, cómo Dios te prometió aquello y cómo Dios te libró de esto o de aquello para que usted pueda seguir caminando sobre las aguas y no se hunda y siga siendo un instrumento de Dios para alimentar a miles. Y si tienes algún enemigo, alguien que se volvió contra ti, recuerdo Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si estás preocupado por algo, lo que fuera, Filipenses 4 dice, no se preocupen por nada. Así dile a tu vecino, no te preocupes por nada. En cambio, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Tremendo. Camina sobre las aguas y no tengas miedo con las dificultades porque es una prueba de tu fe para seguir fortaleciéndola, para que luego puedas seguir ayudando a muchos, por no decir a miles, que es lo que anhela tu Dios, que tú puedas ser ese instrumento para que tú los alimentes a esos miles, como veíamos la semana pasada. Entonces, fe versus temor, fe versus el miedo. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Muy bien. Y lo otro que el Señor nos advertía, lo veíamos la semana pasada, era con respecto a la levadura. Usted recordará, Mateo 16, todavía no entienden, decía el Señor, no recuerdan los 5,000 que alimenté con 5 panes y las canastas que recogieron, las canastas con sobras que recogieron, ni los 4,000 que alimenté con 7 panes, ni las grandes canastas con sobras que recogieron. ¿Por qué no pueden entender que no hablo de pan? La vida es más que pan, hermano. Una vez más te digo, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de los saduceos y de Herodes. Entonces, al fin, comprendieron que no les hablaba de la levadura de pan, sino de las enseñanzas engañosas de los fariseos y de los saduceos. Muy bien. Pablo
desde esta propuesta del Señor o de esta enseñanza o desde esta advertencia del Señor, a los Gálatas le diría lo siguiente: ustedes corrían muy bien. ¿Quién los convenció de no seguir corriendo por el camino verdadero? Eso no viene de Dios. ¿Quién los eligió? Ojo, solo un poco de levadura fermenta toda la masa. Otra versión dice, un poco de pecado fermenta toda la masa. ¿Qué estaba ocurriendo con los hermanos de Gálatas? Habían venido otras personas con unas enseñanzas medias raras con respecto a la salvación, y que la salvación no solamente dependía de esta relación única personal por medio de la fe con el Señor, sino que había que circuncidarse, es decir, había que hacer obras. Es decir, que yo más confiaba en las obras, que eran las que me calificaba, y no en la obra de Jesucristo en la cruz, que es la que me calificaba, por pura misericordia. Entonces Pablo le dice, pero si estabas corriendo tan bien, ¿quién te convenció de no seguir corriendo por el camino? Si empezamos nuestra vida sobrenatural al nacer de nuevo, si estabas corriendo tan bien, buscando solo estar en la presencia de tu Dios, adorando al Señor tu Dios, alabándole a Él, sirviéndole a Él, ayudando al prójimo, si estabas corriendo tan bien, ¿quién les convenció de no seguir corriendo por el camino verdadero? Y ahí dice, solo un poco de levadura. Y ya describíamos la semana pasada la levadura de los fariseos, los saduceos y de Herodes, ¿no? Que en otra porción de las Escrituras dice que eran las enseñanzas engañosas de. En el caso de los fariseos, más ponían sus prácticas de tradiciones humanas antes que la palabra de Dios. En el caso de los saduceos, pues ellos le ponían mucho más confianza en su estatus de liderazgo o socioeconómico elevado que tenían. Y en el caso, por supuesto, de Herodes, simplemente en la dureza del corazón, que ya se había acostumbrado a ayudar un poquito a la iglesia, pero vivir una vida pecaminosa. Entonces, el que tú no puedas seguir caminando sobre las aguas, puede ser que ya entró un poco de levadura. Y claro, cuando hablamos de levadura, dice, sí, pero un poquito de levadura. Ya yo solamente me acostumbré a venir a la iglesia todos los domingos y punto. O yo ya me acostumbré, como ya tengo ya un lugar de liderazgo en la iglesia, ya yo ya no leo, yo ya no busco esto acá, ni lo leo, ni lo veo, ni lo atiendo. Solamente el día domingo para la foto o para enseñar una clase, eso es la única manera cuando yo leo la Biblia, pero para mí no, ya no, ya. Eso es pecado. No solo es levadura, hermano, es pecado. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, está en pecado. Entonces levadura es pecado. Sí, levadura es pecado. Por eso que el Señor decía, cuídense de la levadura, de estas enseñanzas contrarias a la propuesta mía, de estos orgullos o de estas groserías inmorales. Es pecado, cualquiera de ellas es pecado. Entonces, ¿qué te va a impedir caminar sobre las aguas? Número uno, el temor, el miedo, por falta de conocimiento, porque no estás conociendo lo que la palabra de Dios dice. Y número dos, el pecado. Y te aterrizan. El pecado. Sí, un poquito, pero te va a leudar toda la masa. Tengan cuidado. Apocalipsis, el capítulo 3. El Señor les decía a la iglesia, sé todo lo que haces. No eres ni frío ni caliente. Sería bueno que fueras lo uno o lo otro. Como eres tibio, no frío ni caliente, te voy a escupir de mi boca. ¡Wow! Te voy a escupir.
Claro, la Reina Valera habla acerca de vomitar. Y tal vez el vómito es algo que me cayó mal y que lo boto, ¿no? Y que entonces el Señor, le cae mal el tibio y lo vomita, ¿no? No, pero esa versión me gusta más porque tú escupes lo que no quieres. Y no escupes así. No. ¡Pum! Un escupitajo así. Porque no te quiero. Porque te detesto. Porque detesto la tibieza. Entonces, o frío o caliente, ¿no? Y hay dos posturas ahí con respecto al frío y caliente. Algunos comentaristas hablan de que este frío se refería al frío para sanar por las aguas termales que habían allá, y habían aguas frías y aguas calientes, ¿no? Las aguas frías eran para una cosa, las aguas calientes eran para otra, pero el agua tibia no servía para nada. Entonces, o ayudas en una cosa o ayudas en otra. O sirves en una cosa o sirves en otra. O tienes una vida espiritual de una manera o de otra. Pero en el medio, el que está tibio ha decidido no obedecer. Ha decidido obedecer partes. Ha decidido no servir para nada. Pero yo vengo todos los domingos, no sirve para nada. Pero yo cumplo religiosamente y traigo a mis hijos, pero no sirve para nada. Si es que no hay vida durante la semana, tus hijos no van a amar y servir al Dios que tú dices amar y servir únicamente por lo que escuchan en el sermón dominical, sino por lo que ven en tu comportamiento semanal. ¿Cómo es tu comportamiento semanal? ¿Tibio? Porque estás conviviendo ya con la levadura que está empezando a leudar toda la masa. Entonces, la pregunta para ti el día de hoy es, ¿eres frío o eres caliente? ¿Estás caminando sobre las aguas o te estás hundiendo? ¿Estás entendiendo la razón del vivir del creyente aquí en la tierra? ¿O crees que Jesús sigue hablando de pan? El Señor quiere que camines en otra dimensión, en la dimensión de lo sobrenatural, adorándole a Él en todo tiempo, aún en las tormentas, y sirviendo al prójimo. Es decir, amándole a Él y amando al prójimo. ¡Wow! Y te vas a sorprender, porque a Dios nadie le va a ganar dando, ¿no? Pero ahí quiere que vivas el Señor. El Señor quiere que vivas en esa dimensión, en la extraordinaria dimensión de lo sobrenatural. Así que no permitas que estos dos enemigos, el miedo y la levadura, afecten tu caminar en esta tierra. No lo permitas, porque el Señor quiere que camines sobre las aguas en esta tierra. Quiere que tengas una experiencia de vida extraordinaria, aventuras tras aventuras, y ver cómo Dios prospera el camino de tus hijos sobrenaturalmente. Y fue cuando mis hijos me dijeron, papá, queremos estudiar en Estados Unidos. ¿De dónde, papito? Y de pronto Dios hace lo sobrenatural. Y justo, entre comillas, la jefa de admisiones, que estuvo dispuesto a ayudarnos en todo. Yo le escribo a una universidad X que me recomendaron, y de pronto la señora me dice, uy, acabo de estar en Sudamérica presentando la universidad. Yo le digo, ¿y no vino a Perú? No, bueno, no conozco a nadie. Le digo, ahora ya nos conoce, y un día que venía a Perú nos avisa. 2 semanas después me dice, mi jefe me autorizó a ir al Perú, estoy yendo la próxima semana. ¡Wow! Le ayudamos, le hicimos un tour con todos los colegios cristianos acá del este, ya presentó la universidad, y luego ella me ayudó. Mira, ya te consigo una beca para tus hijos en esto, una beca para tus hijos en esto, en aquello.
Y de pronto mis hijos sobrenaturalmente ya estaban estudiando fuera del país. ¡Wow! Caminando sobre las aguas. Vive tu vida para ayudar a otros. Vive tu vida para adorar al Señor, indistintamente de lo que pueda estar ocurriendo alrededor tuyo. Caminando sobre las aguas. La vida no se trata de pan únicamente. Viva por medio de la fe, sin temor. Viva en santidad, sin dejar que la levadura leude, infecte, fermente toda tu vida. Porque el Señor te está mirando y Él quiere caminar contigo siempre sobre las aguas. Que Dios te bendiga. Espectacular. Gracias por conectarte. Espero que la prédica y nuestro servicio haya sido de gran bendición para tu vida y la vida de toda tu familia. Queremos animarte. Si tienes alguna petición de oración, contáctanos a través de las redes sociales, que estaremos prestos con todo un equipo de intercesión de lunes a sábado, orando e intercediendo por tus peticiones. Asimismo, también queremos animarte que te suscribas al canal de YouTube de la Casa del Padre, donde te estaremos presentando los diferentes programas y las diferentes transmisiones que tenemos aquí en casa. Así que, una vez más, que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.